Bienvenidos a un nuevo video de Paideia Viajes Culturales. Soy Juliana Hurtado y hoy quiero invitarlos a que nos vayamos a Bujará, en Uzbekistán, el centro de la Ruta de la Seda y una de las grandes joyas de Asia Central. Bujará es la ciudad de la poesía y el cuento de hadas. Aquí las leyendas se ciernen sobre zigzags de las líneas de las calles. Aquí el vuelo de un genio humano habita en las verticales de los minaretes y cada piedra del encaje de mampostería se cubre con el polvo de la eternidad. Bujará es un centro cultural único en Oriente. Fue una de las ciudades más importantes de la Ruta de la Seda, siendo punto clave para las caravanas que iban desde Oriente Medio hasta China. Es la tierra también de destacados científicos, de filósofos y poetas como, por ejemplo, Avicena, Rudaki, Ferdowsi, Imam al-Bukhari y otros. Además, Bujará es una ciudad museo donde se encuentran más de 150 reliquias arquitectónicas del pasado, casi todas ellas madrazas y mezquitas, como vamos a ver. El patrimonio conservado de Bujará representa una rara combinación de construcciones de diferentes épocas que caracterizan el desarrollo de la arquitectura a lo largo de los últimos 25 siglos. Los palacios y las mezquitas, los mausoleos y los minaretes de la antigua Bujará siguen siendo objeto de admiración por parte de turistas de todo el mundo que expresan ese deseo de deleitarse con imperecederos latidos de la antigüedad, de sentir el aliento del pasado, de apreciar la gran destreza de los arquitectos y constructores de épocas que se han ido con el tiempo. Comenzamos. Con la afirmación del califato árabe en el siglo VII, el Islam se extendió en Bujará. A finales del siglo IX, Bujará se convirtió en uno de los principales centros culturales y religiosos del mundo musulmán. Se le llamó la cúpula musulmana o la ciudad bendita, aunque desde la antigüedad Bujará había sido el corazón de multitud de religiones y creencias. A partir de esta época se inició con éxito la construcción de mezquitas, minaretes, madrazas y complejos religiosos. Fue capital del imperio samánida, dirigido por una dinastía de emires persas durante el siglo IX, lo que la colmó de riqueza, de arte, cultura, literatura y sabiduría. En sus madrazas estudiaban miles de alumnos. A comienzos del siglo XIII fue tomada por Gengis Khan y ya en el siglo XVI se convirtió en uno de los principales centros culturales de la civilización uzbeca. En 1924 fue anexionada por la Unión Soviética y desde 1991 hace parte de la República de Uzbekistán, que la ha cuidado como una de las ciudades más lindas de Asia Central. A Bujará es ideal dedicarle al menos un par de días. Empezaremos por la ciudadela Ark, que es el complejo más antiguo de la ciudad, aunque su historia sigue siendo un misterio y su antigüedad o su edad no ha sido establecida con precisión. Pero se estima que es un antiguo centro gubernamental con casi 2000 años. Fue construida creando una gran colina artificial situada en el centro de la parte occidental de la ciudad moderna. La altura de las murallas es de 789 metros y su superficie es de casi 4 hectáreas. Cuenta la leyenda sobre el origen de Ark, que Siyayush, un héroe épico de las leyendas de Asia, ocultándose de la persecución de su madrastra, llegó hasta un rico país extendido en un oasis del desierto. La hija del rey local se enamoró, fue cautivada por este joven, así que el rey le impuso una condición. El rey arrojó piel de un toro y le dijo: construye un palacio en la tierra que quepa en esta piel. Siyayush resultó ser más astuto. Cortó la piel en tiras, conectó los extremos y construyó un palacio dentro del círculo. Y así es como surgió Ark. La entrada frontal del Ark está decorada arquitectónicamente con 2 torres en forma de pilares. La parte superior de las torres está conectada a través de una galería con terraza construida sobre ella. La entrada a las puertas del Ark representa una rampa o un camino que se eleva gradualmente y que conduce a través del largo pasillo cubierto a la mezquita de Ami. A lo largo de este pasillo hay locales para el agua y algunas celdas de detención. En la Edad Media el Ark había sido toda una ciudad dentro de la ciudad, con el Palacio del Emir, la Casa de la Moneda, las mezquitas, los institutos gubernamentales, los almacenes, las tiendas, la prisión y una plaza para las reuniones públicas. En aquella época, en una de las paredes colgaba un gran látigo de cuero que era el símbolo del poder del emir.
El complejo Bolo House es un monumento de la cultura medieval de Bujara que consiste en un embalse, la mezquita del Viernes y un minarete. Está situado justo frente al Arc. Tiene un estilo clásico con un edificio construido en 1712, una terraza de verano con techo ornamentada y pilares de madera. Cerca al embalse hay un minarete en miniatura. Se cree que el emir visitaba este lugar cubierto de alfombras para sus oraciones diarias. Lo más impresionante de la mezquita es el diseño de la terraza, cuyos pilares nacen de dos troncos y tienen complicados mocárabes, decorados con ornamentos florales y geométricos. Históricamente, House fue el lugar preferido por los habitantes de Bujara, que siempre han sufrido del intenso calor del verano. Proporcionaba agua a la mayor parte de la ciudad, ya que no existía una red ramificada de corrientes de agua debido a la estrecha construcción de la ciudad, por lo que el agua del House tenía una gran demanda. La profesión de aguador solía ser muy popular en aquellos tiempos. Llevaban el agua en sacos de cuero especiales para repartirla por los bazares y por los hogares. Continuamos y entre los muchos edificios medievales, el mausoleo de los samánidas es de especial interés. Está situado no lejos de la Plaza del Registán, en el Parque de los Samánidas. Esta obra maestra de la arquitectura mundial, por la perfección de sus formas geométricas, fue construida a principios del siglo IX, lo que lo convierte entonces en uno de los edificios más antiguos hechos con ladrillo cocido de Asia Central. Este mausoleo representa casi un cubo de ladrillo perfecto cubierto por una cúpula semiesférica. Todas las fachadas son absolutamente idénticas y tienen pilares cónicos en las esquinas. Estas formas expresivas tienen una interpretación directa en el simbolismo mitológico de la religión antigua y posteriormente del sufismo. Así, por ejemplo, el cubo es el símbolo de la estabilidad, símbolo de la tierra, la cúpula tiene semblanza con el cielo y su combinación es el símbolo de la unidad del universo. Según la leyenda, el fundador de la dinastía samánida, Ismail Samanid, construyó este mausoleo para su padre. Más tarde este edificio se convirtió en el panteón familiar de todos los samánidas. Presumiblemente el propio Ismail, que murió en 907, y su nieto, que murió en 943, y cuyo nombre se encontró en la placa de madera que hay sobre la entrada, fueron enterrados aquí. Continuamos caminando por el casco histórico de Bujara, encontramos el complejo Poy Kalyan, que consta de 3 construcciones arquitectónicas: el minarete Kalyan, la mezquita Kalyan y la madrasa Mir Arab. Los 3 constituyen el complejo más significativo y majestuoso de Bujara. La madrasa Mir Arab es uno de los lugares educativos islámicos más sagrados de todo el territorio postsoviético. Construida en 1536 en honor al sufí Abdullah Mir Arab, que era mentor espiritual del entonces emir Ubaidullah Khan. No solo es una madrasa, sino también el mausoleo de ambos personajes. Está diseñada con el esquema de planificación tradicional: patio cuadrado rodeado de 2 pisos de habitaciones y 2 salas con cúpula en las esquinas derecha e izquierda. La fachada principal en el centro se destaca con el portal, cuya estructura está generada en torno a un gran iván con lados simétricos en 2 pisos recorridos por iwanes más pequeños. Está flanqueada a ambos lados por pequeñas torres que terminan en unas hermosas cúpulas de color turquesa. La decoración de la madrasa incluye mosaicos curvilíneos, caligrafías árabes y ornamentos de estilo multicolor. Hoy en día sigue en funcionamiento como antaño, recibiendo a estudiantes que quieren iniciarse en los estudios islámicos. Para el viajero no es posible ingresar, por lo que hay que conformarse con ver su interior desde una celosía en el pórtico. Una de las características más típicas del arte timúrida es la creación de arquitecturas espejo, guardando la simetría tan importante para el Islam. Es por eso que dentro de la plaza que constituye el complejo, la madrasa está enfrentada a la mezquita Kalyan, o la mezquita de los Viernes, considerada una de las más antiguas de Asia Central. La inscripción de la entrada indica que la construcción del edificio comenzó aproximadamente en el siglo XV y terminó en 1514. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas señalan la presencia de varias plantas bajas más antiguas, probablemente del siglo XII. El edificio ocupa una superficie de 1 hectárea y tiene capacidad para unos 10.000 fieles. La entrada principal, la oriental, está decorada con un gran portal de mosaico perfeccionado. Unos pocos escalones conducen al patio delantero de la mezquita. A cada paso, las bóvedas de las pechinas se deslizan y los visitantes pueden disfrutar de la vista del edificio principal de la mezquita. 2 cúpulas azul turquesa se elevan a los lados. La cobertura de color de las fachadas se crea con la ayuda de mosaicos y ladrillos esmaltados.
La cúpula de la mezquita se eleva por encima de todas las construcciones de la ciudad, fundiéndose con el azul del cielo. Y para terminar este complejo que exhala una belleza artística y arquitectónica impresionantes, nos encontramos con el minarete Kalyan o el Gran Minarete. Es el principal símbolo de la Sagrada Bujara. Desde su cima, la llamada a la oración ha reunido a la población musulmana de la ciudad que desde el pasado ha visto en el minarete la grandeza de la religión islámica. El minarete representa un gigantesco pilar vertical construido con ladrillos. Su altura es de 46 metros y medio y los cimientos de la construcción se hunden en el suelo hasta 10 metros. El diámetro de la base alcanza los 9 metros y el de la cúspide 6 metros. Este magnífico pilar cónico se complementa con una corona de 16 arcos desde donde se puede observar muchos kilómetros a la redonda. A lo largo de todo el minarete hay 12 bandas decorativas, en cada una de las cuales hay un ornamento único. En 3 de sus bandas todavía se pueden ver las inscripciones de la fecha de construcción antigua, 1127, así como el nombre del contribuyente, el gobernador de Bujara, Arslan Khan, y el nombre del arquitecto, Usto Baco, cuya tumba, según la leyenda, se encuentra en uno de los bloques vecinos. El minarete Kalyan está unido al tejado de la mezquita Kalyan por un pequeño puente. Desde este punto es posible acceder al interior del minarete y subir a la rotonda a través de una fina escalera de ladrillo de época que tiene 105 escalones. Cuenta la leyenda que cuando Gengis Khan entró en la plaza donde se encuentra el minarete, tras aniquilar a los defensores de Bujara y destruir media ciudad, miró al minarete y se le cayó el casco. Tuvo que agacharse para recogerlo del suelo. Entonces dijo: nunca me he agachado ante nadie, pero esta construcción es lo suficientemente magnífica para merecer una reverencia. A 12 kilómetros de la ciudad encontramos el complejo Bakhuddin Naqshbandí, en honor a este santo del sufismo y que constituye el lugar más sagrado de Bujara. Su centro es un patio delantero rectangular donde se encuentra la tumba del santo que le da el nombre al complejo, que también alberga las tumbas de los gobernantes shaibánidas. Es un ambiente de total espiritualidad, armonía y silencio. Baha al-Din Naqshband, nacido en el siglo XIV, fundó una orden sufí que más tarde pasaría a llamarse como él. Las enseñanzas del gran sufí se convirtieron en la estrella guía para un gran número de prominentes personalidades orientales de esa época. Y hoy su filosofía no deja de ser relevante, atrayendo a muchos peregrinos de diferentes edades de todos los rincones de la tierra. La filosofía a la que Naqshbandí adhirió toda su vida es bastante simple y puede expresarse en una sola frase: el corazón con Dios y las manos en el trabajo. El símbolo de la orden se eligió de acuerdo con este postulado y está representado por un corazón con la palabra Alá dentro. Bakhuddin Naqshbandí fue el mentor espiritual del gran Tamerlán y le enseñó, como a otras personas, a ser humilde y respetable. El sufí realizó 32 veces la peregrinación a la Meca y hoy su mausoleo es reconocido como la Meca de Asia Central. Se cree que si caminas desde Bujara 3 veces a pie hasta el mausoleo Naqshbandí, esto sería equivalente a una peregrinación. Los creyentes de muchos países musulmanes se reúnen aquí para expiar sus pecados y pedir el cumplimiento de sus deseos, porque Alá responde a las oraciones en este lugar santo más rápido. Y regresando a la ciudad encontramos la única construcción localizada y conservada en Bujara en conmemoración del gran astrónomo Ulugh Bek, la madrasa que lleva su nombre. Su construcción se inició en 1417 y sus creadores fueron los arquitectos más destacados de la época, Najm-id-Din Bukhari e Ismail Isfahani. La entrada a la madrasa está bifurcada por un pasillo transversal. Uno de los extremos de los corredores es la sala de las lecciones. Otro contiene la mezquita. En el segundo piso se encuentra la biblioteca. La fachada representa una arcada de 2 niveles y 2 alas. 2 grandes torres la cubren por ambos lados. Las paredes y los arcos están decorados de forma bastante sencilla. La madrasa está diseñada con un ornamento astral que sin duda era un reflejo de la visión del mundo que tenía Ulugh Bek como astrónomo. Aquí se llevaba una vida ascética sencilla. Oraciones en la mezquita, conferencias en el salón de las lecciones y conversaciones en las galerías a la sombra. Las puertas de la madrasa tienen una inscripción que dice: la aspiración al conocimiento es una obligación sagrada de todo hombre y mujer musulmanes. También hay otra inscripción:
Que la majestuosa misericordia de Dios se derrame siempre sobre las personas iluminadas con sabiduría. Ulugh Bek, nieto de Tamerlán, nació en 1394. Siendo un adolescente se interesó por la ciencia y pasó la mayor parte de su tiempo en la rica biblioteca de su padre, Shah Rukh. Los aduladores de la corte llamaban al joven Ulugh Bek Gran Duque. Más tarde justificó este apodo de una manera muy inesperada para su entorno. Tras la muerte de Tamerlán, las guerras intestinas y los disturbios feudales estallaron en Asia Central. Estos terminaron con la victoria del hijo de Tamerlán, Shah Rukh, que se convirtió en el gobernante supremo del imperio timúrida y en 1409 entregó Mabeunar como dominio de la corona a su hijo mayor Ulugh Bek, de 15 años. Pero el gobernante adolescente estaba más interesado en el desarrollo de la ciencia y la educación en el país que en la política o la conquista militar. La estrecha comunicación de Ulugh Bek con los prominentes matemáticos y astrónomos de la época también creó condiciones favorables para convertir la ciudad en un centro intelectual del imperio. Según las palabras de sus contemporáneos, Ulugh Bek era un científico extraordinario. Algunos autores medievales escribieron sobre él. En geometría era similar a Euclides, en astronomía a Ptolomeo. Inició la construcción activa de escuelas superiores de educación, las madrazas, para animar a los hombres y mujeres musulmanes a iluminar sus mentes. Además, en Samarcanda, el Ulugh Bek daba sus propias conferencias sobre astronomía. La actividad científica y educativa de Ulugh Bek disgustó a algunos representantes del clero musulmán y a otras fuerzas conservadoras que le acusaron de herejía y organizaron una conspiración contra él. En 1449, Ulugh Bek fue asesinado a traición, mientras que su observatorio fue destruido y relegado al olvido. En Samarcanda, capital de los timúridas, se organizan frecuentes congresos internacionales de astronomía en honor a Ulugh Bek. La que tuvo lugar en 2009, dedicada a celebrar el aniversario 615 de este prominente astrónomo, hizo que la UNESCO declarara ese año Año Internacional de la Astronomía. Seguimos hacia el centro de la ciudad y nos topamos con la mezquita más antigua que se conserva en Bujara, la Magoki Atari, que en la traducción significaría algo así como la mezquita en la fosa o la mezquita profunda. Antes de la conquista árabe, en el lugar de la mezquita había un mercado de vendedores de especias y de hierbas. Y el historiador del siglo X, Darshahi, afirma que en la antigüedad se construyó una mezquita en el lugar del templo de los adoradores del fuego, posiblemente zoroastristas. Lo más probable es que ese templo fuera un lugar de culto al dios de la luna, Sin, que era el patrón de los pueblos nómadas, porque la luna ilumina su camino durante la noche. Ahora, 2 veces al año, en presencia del gobernador de la ciudad, se organizan ferias en las que se venden ídolos de madera y arcilla. La reconstrucción del monumento se atribuye al siglo XII, cuando la fachada principal de la mezquita fue recubierta de nuevo. En el siglo XVI era una pequeña mezquita en bloque, atribuyéndose al tipo de las llamadas mezquitas cerradas, con el techo sobre 6 pilares de tierra. En 1930 se descubrió bajo las capas de tierra el portal sur de la mezquita, que muestra su singular mampostería de ladrillos ornamentales y los adornos arcaicos de mayólica curvilínea. Los restauradores limpiaron la fachada, que se adentró en el suelo hasta una profundidad de 4,5 metros y tuvieron la oportunidad de ver la principal representación artística de la mezquita. Toda la variedad de su decoración arquitectónica, la mampostería curvilínea de un ladrillo vidriado que crea diferentes combinaciones, patrones, ornamentos, placas de terracota parcialmente pulverizada, todo eso se combina orgánicamente en la decoración del nicho del portal. Este portal del siglo XII se considera uno de los objetos más ideales de la arquitectura de Bujara. Como un dato curioso, se cree que antes de la construcción de la primera sinagoga, este lugar era usado también por los judíos. Una versión afirma que los judíos rezaban con los musulmanes al mismo tiempo, pero en diferentes rincones. Según otra versión, los judíos acudían allí solo al terminar las oraciones de los musulmanes. Esto puede explicar la costumbre existente en los judíos de Bujara de terminar la oración de las mañanas con la palabra "el mundo para ti". Esta costumbre está ausente en los judíos europeos. Los judíos de Bujara hacen referencia a los judíos de Asia Central que hablan el bújaro, que es un dialecto del tayiko.
Su nombre proviene de aquellos judíos que vivían en el Emirato de Buhara y se creen que llegaron al Asia Central como comerciantes desde el reinado del rey David de Jerusalén, ya en el siglo X a.C. Cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia, animó a los judíos a independizarse y a establecerse en su imperio, que incluía áreas de Asia Central. Por lo tanto, hasta la Edad Media, el mayor asentamiento judío en Asia Central estuvo en el Emirato de Buhara. Hoy muchos judíos han emigrado a Israel o a Estados Unidos. La comunidad judía, especialmente de Buhara, es muy pequeña, unos 200 aproximadamente, y en Uzbekistán ronda apenas los miles. Llegamos a la madrasa Nadir Divanbegi. Originalmente la madrasa se construyó como un caravansaray o un caravazar. Sin embargo, en la ceremonia de inauguración, el Khan Imamquli Khan del siglo XV, siguiendo el consejo de los jeques sufíes, fue y felicitó a su ministro por la finalización con éxito de la construcción en honor a Alá, y de repente nombró el edificio como una madrasa. Entonces, después de esto, Nadir Divanbegi, el ministro, tuvo que adaptar el caravansaray en una madrasa, completando el edificio con terrazas, con portales y con torres, así como con un segundo piso recién construido para ubicar las habitaciones de los estudiantes. La arquitectura del monumento es individualista en sus bien diseñadas proporciones de la fachada, y la decoración sorprende con emocionantes imágenes de animales y aves en las arcas. En la actualidad se ofrecen a los turistas varios conciertos de artistas uzbecos y desfiles de moda en los que se muestra la ropa hecha con tejidos naturales fabricados en Uzbekistán. Esta madrasa hace parte del complejo Liavi House, compuesto también por la madrasa Kukeldash y la mezquita Kanaka Nadir Divanbegi. Este complejo de Liavi House está asociado a una leyenda romántica, pero no tan romántica. Resulta que Nadir Divanbegi, el ministro del que hablamos anteriormente, el ministro del emir de Buhara, había decidido casarse, y como regalo de bodas solo le dio a su novia unos pendientes, unos aretes, lo que obviamente a ella le ofendió. Ella era plenamente consciente de que su marido había nacido en una familia rica y podía permitirse fácilmente un regalo mucho más generoso. Pero el novio guardó silencio sin decir nada. A los pocos años, Nadir Divanbegi había construido ya una mezquita, una madrasa y otras construcciones. Su mujer entonces se indignó y le dijo que era injusto que gastara tantas cantidades de dinero con la construcción, mientras que a ella le daba un regalo de bodas tan modesto, porque obviamente ella no se había olvidado de ese asunto. Entonces su marido le respondió: querida, mira en tu joyero. Y ella, cuando abrió la caja, solo pudo ver un arete. Entonces pensó que le habían robado. Cuando Nadir Divanbegi le explicó que todas las construcciones que había realizado se habían hecho con el precio de un único arete, le dijo: no te has dado cuenta del valor de mi regalo. Por favor, disfruta de algo que se construyó gracias a este arete. La cara de ella debe haber sido todo un cuadro. En el parque de enfrente hay que hacer una parada casi reverencial a uno de los personajes más importantes de la cultura popular uzbeca y podríamos decir que universal, Nasruddin. Sus historias viajan a lomos de burro por Rusia, Mongolia, China o Afganistán, desde Turquía a Persia, por todo Asia Central y en Oriente Medio, entre Armenia y Azerbaiyán, de Egipto a Arabia, recorren el Magreb y salpican Europa. Se trata de un personaje mítico, un mulá, a menudo representado con turbante, barba blanca y sonrisa pícara, cuyas historias, que rayan entre la cordura y la locura, circularon desde el siglo XIII por toda la ruta de la seda hasta hoy en día. Sus reacciones inesperadas y absurdas provocan una sonrisa, y es muy probable que no haya un solo niño musulmán a través de las generaciones que no haya escuchado las historias de Nasruddin. Pero también los adultos son receptores de las reacciones absurdas e inesperadas que provocan una sonrisa. Sin embargo, su humor tiene un objeto, una finalidad didáctica. Sus enseñanzas, que han sido y son utilizadas por los maestros del sufismo, van desde la explicación de fenómenos científicos, de fenómenos naturales, a la ilustración de asuntos morales. La tradición sufí es especialmente rica en historias que siempre tienen por lo menos 3 interpretaciones o niveles de enseñanzas posibles. La primera interpretación generalmente es graciosa, es chistosa, y es la razón por la cual las historias de Nasruddin son muy populares. Aquí les traigo un ejemplo.
Era pasada la medianoche y Nasrudin andaba a gatas al frente de su casa. Entonces un vecino pasó, le preguntó si había perdido algo. Él le dijo, estoy buscando mis llaves. Entonces el vecino le ayudó a la luz de la luna, pero fue en vano. Le dijo el vecino, ¿estás seguro de haberlas perdido aquí? Nasrudin levantó la cabeza. No, que va, las perdí en casa, pero es que aquí se ve mejor. Esta historia sugiere la tendencia a buscar la verdad donde resulta más cómodo y no necesariamente donde se halla. A 4 kilómetros de la ciudad se encuentra el Palacio Sitoray Moji Hossa, una residencia campestre que perteneció al último gobernante del Emirato de Buhara, Said Alim Khan, en el siglo XIX y parte del XX. El nombre del palacio significa las estrellas se encuentran con la luna. El grupo de arquitectos locales encabezado por Usto Hoja Hafiz construyó un magnífico edificio que combinaba las tradiciones locales de Buhara y las europeas. La estructura principal de este palacio se otorga al Salón del Trono. Bajo sus arcas se celebraban las reuniones públicas de las autoridades de élite. El edificio principal del palacio, que incluye varias habitaciones y dependencias personales del emir, se construyó principalmente bajo la supervisión de ingenieros rusos y solo el Salón Blanco y su pasillo, construidos en 1912 a 1914, pertenecen al estilo arquitectónico de Buhara. Estos salones son las obras maestras de la decoración ornamental. El Salón Blanco recibe su nombre por los materiales de construcción de color blanco brillante utilizados durante el proceso de creación para cubrir las paredes y el techo. Los espejos construidos en la pared en forma de panel constituyen la fuente de los ornamentos decorativos. Tras la destrucción del palacio en 1920 por decisión del Emirato de Buhara, Sitoray Moji Hossa fue el lugar de sesión del nuevo gobierno, órgano estatal supremo de la República Nacional de Buhara, la Asamblea Nacional Unida. En la actualidad es la sucursal del Museo Histórico de Buhara. Según las leyendas nacionales, cuando el ejército ruso atacó el Emirato de Buhara, sacaron del palacio del emir entre 3 y 9 carruajes con oro y los llevaron a Rusia. Sin embargo, se cree que algunos soldados encontraron pequeñas partes de esos tesoros y Alim Khan transfirió la mayor parte al extranjero. Tras el destronamiento del zar ruso Nicolás II por parte de los bolcheviques, el emir de Buhara se dio cuenta de que era el siguiente en la lista, así que en 1920 abandonó el palacio y escapó de Buhara. En la sección de lecturas recomendadas les traigo una novela de la escritora Geminia Mas, La joven de Buhara. Esta novela narra una historia de amor inspirada en leyendas orientales de 2 ciudades de la Ruta de la Seda. Los lugares, las costumbres y las tradiciones que se describen son reales. Pertenecen a las ciudades de Samarcanda y Buhara. Escrita a la manera de Las Mil y Una Noches, refleja también la rica cultura de las ciudades de la Ruta de la Seda y reivindica de forma muy sutil la igualdad entre hombres y mujeres allá donde no existe. El libro se presenta con fotografías que ilustran la arquitectura y los parajes donde se sitúa la acción. Y mi siguiente recomendación, por supuesto, no puede ser otra que los cuentos de Nasrudin, que como ya les mencioné anteriormente, es un personaje indispensable en la cultura de Buhara y en el mundo musulmán. Nasrudin es considerado un Don Quijote islámico porque acostumbra a ser cuerdo en su locura y abarca todo el ingenio popular de Oriente Medio, transmitiendo de forma simplificada las enseñanzas del sufismo. Existen muchas ediciones que recopilan sus cuentos, historias, aventuras, viajes y todas ellas separadas de acuerdo a las enseñanzas que se quiere transmitir. Es una lectura muy divertida y que servirá para iniciar cualquier conversación en un viaje a Uzbekistán o a cualquier país musulmán. Alguien dijo una vez que si Samarcanda es la belleza de la tierra, Buhara es la belleza del espíritu. Ella erige con orgullo el título de la ciudad más hermosa de la Ruta de la Seda, envuelta en esas cúpulas azul turquesa que estuvimos viendo, minaretes grandiosos y una mezquita para cada día del año. Es un imán para peregrinos y para viajeros que quieren deleitarse con esa amalgama entre arte, arquitectura, historia y espiritualidad. Por eso, si quieren ser uno de los afortunados que conocen esta ciudad, los invito a que se suscriban a nuestro boletín de noticias para conocer todo sobre nuestro viaje a Uzbekistán. Van a encontrar el enlace en la descripción. No olviden dejarme sus comentarios. Soy Juliana Hurtado y nos vemos en un próximo destino.